una asociación que agrupa a profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión y conservación del estudio de las aves de Venezuela. Sandra, ya puedes grabar. Las funciones de EUBO son vincular a las personas e instituciones interesadas en la ornitología y en la observación de aves, promover el conocimiento científico y la conservación de las aves venezolanas y actuar como organismo de asesoramiento ante personas e instituciones. La próxima lámina, por favor. Hoy vamos a presentar a la profesora Cristina Sáenz. Ella es la presidenta de la Unión Venezolana de Ornitólogos, coordinadora del Censo Neotropical de Aves Acuáticas de Venezuela y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Ella nos va a hablar hoy del Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Venezuela, pasado, presente y futuro. Bienvenida, Cristina. Bueno, muchas gracias, Sandrita, por la presentación y bueno, gracias a todos los asistentes por haber atendido la convocatoria de esta charla de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el Censo Neotropical de Aves Acuáticas? Es un programa de monitoreo de aves que se encuentran asociadas a humedales, auspiciado por una ONG llamada Wetland International, cuyo objetivo principal es la conservación de los humedales a nivel mundial. En el caso de Venezuela, este censo neotropical de aves acuáticas se realiza con el apoyo institucional de la Unión Venezolana de Ornitólogos, siendo el proyecto de monitoreo de aves acuáticas a mayor largo plazo que se ha realizado en el país, ya que se está realizando en Venezuela desde el año 2006. Así que bueno, se imaginarán el valor que este censo tiene en cuanto a la cantidad de datos que se han recogido. Este censo se realiza a lo largo de toda Sudamérica, hay países que tienen mucho más tiempo monitoreando. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Es contribuir al conocimiento y conservación de los humedales y de las aves acuáticas, así como, bueno, definir zonas que pueden ser prioritarias para la conservación de las aves y hacer un monitoreo del estado de conservación de las aves acuáticas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las actividades básicamente que realizamos en el censo de aves acuáticas? Lo primero es identificar esos humedales que son prioritarios para las aves acuáticas, es decir, donde hay una mayor abundancia o diversidad de dichas aves. Otra cosa importante es, bueno, caracterizar ese sitio, cuál es esa localidad, qué coordenadas tiene, qué tipo de humedal es, si es artificial, si es natural, si es salobre, si se encuentra amenazado, si es estacional, etc. Y eso es lo que llamamos, bueno, el sitio. Y lo más importante que serían los conteos, que, bueno, una vez que escogemos el sitio donde vamos a censar, es identificar y cuantificar todas las aves que allí se encuentran. Estos censos se hacen 2 veces al año, en febrero y en julio, en aproximadamente 15 días que son definidos para Wetland International Latinoamérica, de modo que los censos se hagan en un rango de tiempo igual para todos los países que participan en el censo. Siguiente. Bueno, como mencionamos anteriormente, estos censos se realizan en los humedales. ¿Qué son los humedales? Bueno, la definición más amplia son hábitats inundables que tienen una lámina de agua que puede variar en profundidad, que no es más de 6 metros de profundidad, y que son sitios con un alto flujo de nutrientes y por eso presentan una alta productividad, con lo cual ofrecen una serie de recursos para las aves, siendo el principal el recurso alimentario. Por eso vamos a encontrar muchas aves de diferentes gremios alimenticios alimentándose en estos sitios, que puede ir desde aves piscívoras, aves insectívoras que consumen invertebrados, que consumen materia vegetal, etc. Pero también sirve para sitio de descanso y refugio, es decir, en estos humedales podemos ver dormideros de miles y miles de aves, como por ejemplo unos dormideros sumamente numerosos en la Ciénaga de los Olivitos, o también sirven de sitios de anidación para muchas especies, y un ejemplo de esto es este pichón de Fregata magnificens que vemos aquí en Humanque. Siguiente.
Ahora bien, los humedales lamentablemente se encuentran entre los hábitats a nivel mundial que reciben una mayor cantidad de amenazas. Si aquí vemos un estado de las amenazas que enfrentan los humedales en la reunión Ramsar del 2010, podemos encontrar, bueno, que hay numerosas amenazas que los afectan, como por ejemplo degradación de hábitat por diversas causas, impactos en la regulación del agua, es decir, construcción de represas o de diques, etcétera, impactos en la agricultura, bien sea por vertido de pesticidas, etcétera, la recreación y el turismo, eh, la contaminación, las aguas servidas y especialmente quiero hacer énfasis en el impacto de la minería y del sector energético. ¿Por qué? Porque en Venezuela uno de nuestros humedales más importantes, que es el refugio de fauna de Cuara y toda esa zona de Chichiriviche, hace aproximadamente unos 15 días ha sufrido un derrame petrolero procedente de la refinería El Palito, con lo cual, bueno, se ve comprometida toda la fauna y la flora que se encuentra en los alrededores de esta zona. Además de eso, tenemos otro ejemplo triste, conocido, que es el de el tendido eléctrico colocado justo frente al refugio de fauna de Cuare, lo cual ha traído la mortandad de muchas especies de aves, entre ellos los flamencos, que mueren electrocutados al impactar contra estos cables. Siguiente. Ahora bien, volvamos al censo? ¿Cómo participar en este censo nacional neotropical, perdón, de aves acuáticas? Bueno, el censo va a tener un coordinador y este coordinador se va a encargar digamos, de ubicar el sitio y de identificar las especies de aves. Pero el coordinador a su vez va a tener una serie de voluntarios que lo van a ayudar y lo van a asistir. Si bien el coordinador es necesario que tenga cierto conocimiento en la identificación de aves acuáticas, los voluntarios no es necesario, es decir, ellos pueden tener un breve entrenamiento previo y entrenarse durante la salida para que vayan adquiriendo experiencia. Siguiente. Esto es muy importante porque el éxito del censo neotropical de aves acuáticas tiene mucho que ver con la participación de los voluntarios que se encuentren cerca de los humedales más importantes. Y en esto lo enlazamos con lo que sería la importancia de la ciencia ciudadana, es decir, esa ciencia que involucra al público que no necesariamente se encuentra vinculado a la actividad científica para que genere datos que de otra manera serían muy difíciles de generar para la comunidad científica solamente. Esa es un poco la filosofía que tenemos dentro del censo, que todos los que tengan un interés pueden participar y pueden formarse. Siguiente. Bueno, volviendo otra vez al censo, para participar tenemos que llenar dos planillas. La primera planilla va a ser lo que se llama la planilla del sitio, que va a servir para caracterizar ese sitio o esa zona, esa localidad que vamos a censar. Y la otra planilla es la de los conteos, donde vamos a colocar el número de aves vistas de cada especie. Siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, un acercamiento de la planilla del sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, la laguna de la Bocaina en Patanemo y vemos todos los datos que hay que colocar, las coordenadas del sitio, el nombre, el tipo de hábitat, si es marino o costero, si es un hábitat estuarino, marino, pantanoso, si es un humedal continental o un humedal artificial o natural, etc. Siguiente. La idea es dar la mayor cantidad de detalles posibles de este humedal. Por ejemplo, si conocemos las condiciones de salinidad, si es dulce, si es salobre, si es salada, si no se conoce, si está bajo alguna figura de protección nacional o internacional, si se practica pesca, agricultura, caza, etcétera, y algunos detalles que quizás no se conocen, como por ejemplo la acidez, el manejo del nivel del agua, etcétera, la profundidad, los milímetros de precipitación al año, etc. Siguiente. La otra planilla es la planilla de los conteos, que también es sumamente importante. Aquí vamos a tener una serie de especies que nos vamos a encontrar quizás haciendo nuestro conteo, pero antes hay que colocar algunos datos de nuestro censo. Además de colocar la localidad, vamos a colocar, bueno, que si el humedal se encuentra seco o alterado de alguna manera, si el humedal se encuentra amenazado, el tiempo que hacía, si era lluvioso, si era despejado, etc. Y a continuación tenemos entonces todos los nombres de las especies que vamos a ver y al lado de esas letras que ven allí son las abreviaturas que, bueno, se usarán después a la hora de procesar los datos del censo. Siguiente. Aquí lo que vamos a ver es cómo sería la planilla, digamos, un poco aumentada, ¿no?
vamos a ver todas las familias de las especies que podríamos encontrarnos. Algo interesante es que si de repente vemos un ave que se encuentra en el humedal y no está en la planilla, igual lo podemos colocar en observaciones, así como cualquier otro detalle que nos parezca relevante, como por ejemplo, no sé, que si no se observaron determinadas especies que suelen observarse, ¿por qué podría ser eso? Si hay algún tipo de condición especial para el momento que se hizo el censo. Una cosa importante, y que es una duda que muchas veces lo consultan los observadores, es si el censo se realiza varias veces durante un mismo periodo. No, la idea es hacer un solo conteo por sitio, y ese es el conteo entonces que va a ir para el censo. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos problemas a la hora de identificar, porque bueno, hay algunas aves acuáticas que suelen ser quizá difíciles de identificar hasta a nivel de especie. Un ejemplo muy claro es el género Calidris. Las tres especies de Calidris que frecuentan nuestras playas, que son Calidris minutilla, Pusilla y Mauri, son sumamente similares, tanto en tamaño como en coloración, y además suelen moverse en bandadas mixtas, las tres especies. Entonces, muchas veces puede ser sumamente complicado identificar todos a nivel de especie. Por eso es que hay unas casillas que dicen, por ejemplo, Calidris sp o Tringa sp, porque también tenemos varias especies de tringa o varias especies de charadrio. Incluso para otros grupos, como las gaviotas, tenemos una casilla que es solo, bueno, gaviota, pues, o una casilla en la parte de las garzas que dice solo garza. ¿Cuál es la idea? La idea es evitar perder información de qué especies tenemos allí, o al menos de qué género tenemos allí. Y también evitar errores de identificación. Siguiente, por favor. Sí, ahora pasemos un poco, ¿qué tenemos de cifras? Bueno, como les mencioné anteriormente, el censo de aves acuáticas arranca en Venezuela desde el 2006. O sea, imagínense, al 2020 ya tenemos 14 años de datos. Bueno, ¿qué tenemos en tantos años de datos, como mencioné anteriormente, en el programa de seguimiento más largo de aves acuáticas del país? Bueno, tenemos casi 10 millones de avistamientos pertenecientes a 96 especies y 23 familias. Tenemos algunos datos interesantes, como que, por ejemplo, las familias con mayor riqueza, por lo general, cada año son Ardeide, que son las garzas, Teschiornitide, que son los íbices, Lárida, que son las gaviotas, y Escolopacide, que son los playeros. En cuanto a las zonas, censadas, bueno, tenemos 18 áreas bajo régimen de administración especial, que pueden ser tanto parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna, etcétera, y también áreas de importancia para la conservación de las aves, que es una figura, digamos, internacional determinada por BirdLife. Y algo muy importante, tenemos los 5 sitios Ramsar para Venezuela, son censados. Recordemos que los sitios Ramsar, bueno, se han determinado en base a un convenio internacional, que es el convenio Ramsar para la protección de los humedales. Siguiente. En cuanto a la extensión geográfica de las localidades censadas, bueno, hemos tenido hasta ahora 103 sitios en los 3 estados y una dependencia federal. Lo que llama la atención es que el 71% de esos sitios están comprendidos en los estados Nueva Esparta, Falcón, Zulia y Anzoátegui, siendo los estados Falcón y Zulia los que han tenido una mayor continuidad en el tiempo. Es decir, tenemos localidades en ambos estados que han sido censados prácticamente de forma continua desde el comienzo del censo. Siguiente, por favor. Una parte muy importante, como mencioné anteriormente, del éxito o de la continuidad de este programa del censo de aves acuáticas es la participación de los voluntarios. A lo largo de todos estos años hemos contado con 182 voluntarios y hemos tenido una gran diversidad de personas. Tenemos desde investigadores profesionales dedicados a las aves hasta estudiantes que se encuentran haciendo sus trabajos de grado en aves. También tenemos muchos datos generados por aves, por observadores de aves aficionados, miembros de ONG, docentes de escuela y profesionales de toda gama, lo cual hace al censo realmente un ejemplo de lo que podría ser lo importante de la ciencia ciudadana en la constitución de un programa de monitoreo a largo plazo. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí, en la siguiente lámina, cómo van a variar la participación de los voluntarios a lo largo de los años. Vamos a ver que en el 2006 arrancamos con 26 voluntarios, que fueron aumentando. En el 2008 tenemos un pico de 94 personas, debido también al primer sobre el censo de aves acuáticas, lo cual motivó
mucho a que muchos voluntarios se sumaran y se prepararan para este censo. Más o menos se mantiene alto el porcentaje, sin embargo, a partir del 2013 empieza a disminuir un poco hasta que, bueno, llegamos al 2019 con solo 11 voluntarios y el 2020 han participado aún menos. En el caso del 2020, bueno, tiene que ver mucho con todo, la parte de julio, con todo el problema de la cuarentena y el COVID. Para la parte de febrero, y eso también lo podemos extrapolar para el año 2019, un problema muy importante es la falta de gasolina, es decir, que para movilizarse a esos sitios de muestreo había que llevar la gasolina, por lo general desde Caracas, porque no se conseguía gasolina. Además que también en otros años, como el 2018, el 2017, también afectó mucho el clima de conflictividad social, porque había muchas protestas, y porque, bueno, también la crisis económica que ha afectado mucho, sobre todo al sector profesional y al sector universitario. Siguiente, por favor. Hablando en general de qué es lo que hemos encontrado a lo largo de tantos años, ¿no? Haciendo un poco así como un vuelo rasante, porque son muchísimos datos durante muchos años de muchas especies, pero tratando de ver un panorama general, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos en el primer gráfico los diferentes años del censo, y la barrita que es blanca tenemos el número de localidades, y la barrita oscura es la riqueza, es decir, el número de especies. Podemos ver que hay años donde tenemos una gran riqueza, como por ejemplo el año 2009, el año 2007, el 2008, donde también había, a excepción del 2007, en los otros años había muchas localidades censadas, ¿no? Y estas localidades van a ir disminuyendo también porque, claro, al disminuir la cantidad de voluntarios, disminuye la cantidad de localidades visitadas, y eso de alguna manera también tiene incidencia en la riqueza. Si vemos el gráfico de las abundancias totales, es decir, el número total de conteos, vemos algunos datos interesantes, como que por ejemplo tenemos dos picos, un pico en el 2010 y un pico en el 2015. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el censo no tropical de aves acuáticas en Colombia, ellos tienen un pico también en el 2015. Es decir, es el año que más ha habido conteos en los censos de ellos, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que quizás en ese año ha habido un fenómeno de tipo regional que pudo haber influido en tener tantos avistamientos, ¿no? Tenemos, sin embargo, años donde ha habido menos, el 2007 y el 2008, o lo que sería el 2011, el 2012 y el 2016. Y esto está muy ligado con la ausencia en los censos de ciertas localidades que son muy abundantes. Por ejemplo, vamos a tener que todo lo que es en el 2012, no se censaron el humedal de los Olivitos, por ejemplo, que tiene una gran diversidad de cotúas que puede representar hasta 100.000 o 200.000 cotúas. Bueno, y al faltar esa localidad bajan mucho los números. Lo mismo pasa con los flamencos. Por ejemplo, en el año 2014 no se censó en Cuare, o por ejemplo en el año 2017 y 2018, y eso de alguna manera se ve reflejado tanto en disminuciones de riqueza como en disminuciones de abundancia, porque son zonas con mucha importancia a la hora del censado. Otro factor que está influyendo es la sequía, porque fíjense, nosotros censamos en febrero y en julio, y en julio de alguna manera todavía muchos humedales se encuentran en sequía, y eso disminuye la cantidad de aves. Otro factor importante es la presencia de migratorios. Nosotros tenemos los migratorios neárticos, son muy abundantes, pero más bien hacia los meses de septiembre, o quizás hacia los meses de marzo, que están retornando a sus sitios de reproducción. Entonces, claro, en febrero quizás, febrero y julio no es la mejor época para cuantificar migratorios. Siguiente, por favor. Hablando de los migratorios, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos relativamente se ha mantenido estable. Tenemos un pico para el 2016, que es el momento en que hemos encontrado más especies de estos migratorios neárticos, pero sin embargo se ha mantenido constante, entre 18, 20, 22, esta cantidad de especies. Como reflejo aquí en el mapa, Venezuela sirve como de sitio de escala, digamos, en esa migración de las aves que vienen desde Canadá, desde Alaska y desde el norte de Norteamérica hasta el extremo sur del continente. Y de alguna manera, bueno, ellos utilizan los humedales costeros para parar y descansar un poco y reponer energías. Siguiente.
También tenemos muchas especies residentes que tienen una gran importancia por su abundante cantidad de individuos. Un ejemplo es el flamenco, el Phoenicopterus ruber, que vamos a tener unos picos, por ejemplo, en el 2015, en el 2013 y en el 2019. Y esto también puede estar relacionado a las abundancias que se van a ver en humedales donde ellos son muy característicos, como por ejemplo la Ciénaga de los Olivitos, o como el refugio de fauna de Cuare, o como por ejemplo la laguna de Tacarigua. Siguiente. Otra especie mayoritaria en cuanto a las residentes es la Cotuba olivácea. La Cotuba olivácea, como les mencioné en un principio, tiene unos dormideros sumamente grandes en todo lo que sería la Ciénaga de los Olivitos. Y los años en que no ha habido censo en la Ciénaga de los Olivitos, como por ejemplo el 2018 o el 2012 o el 2014, vamos a ver una cierta disminución en todo lo que serían esos números, porque no tenemos esas localidades que tienen una gran diversidad. Eso es lo importante a la hora de analizar estos datos, que son muchas variables que pueden estar determinando esas variaciones. O sea que quizás uno puede ver este tipo de gráficos y alarmarse y ver de repente que hay picos y de repente que hay unos bajones en las poblaciones que no necesariamente se van a corresponder a unas disminuciones poblacionales, sino que simplemente, bueno, no se censaron en localidades donde suelen ser muy abundantes. Esto puede ser un factor, pero el otro factor también puede ser que haya ciertos factores a nivel climático que puedan estar afectando, climáticos o ambientales o algún tipo de perturbación que afecte estas abundancias. Por eso es que es necesario un análisis, digamos, más detallado de qué pasa en cada caso, en cada año, y tratar de correlacionarlo con variables ambientales. Siguiente, por favor. Otra especie residente que ha sido muy abundante, sin embargo, hemos visto algunas disminuciones en el tiempo, es la corocora roja, el Eudocinus ruber. Vemos que, por ejemplo, en el año 2010 tuvimos un gran pico, y sin embargo a partir de allí va disminuyendo. Este año 2010 es muy curioso porque prácticamente en todas las localidades censadas estaba presente la corocora roja y en grandes números. Y posteriormente fue disminuyendo, no sabemos muy bien por qué será, quizás tenga que ver con el momento que se hizo el censo, con sequía de los humedales censados, pero bueno, es algo a lo que hay que prestarle atención y que hay que analizar con calma. Siguiente. Otra ave residente que ha sido muy abundante es el pelícano. En la siguiente lámina vamos a observar igualmente cómo ha variado todas esas abundancias a lo largo de los años de muestreo. Y podemos ver que hay dos picos, una en el 2007 y una en el 2015. Ese pico del 2015 coincide también con ese pico de abundancias en general que hemos visto, ¿no? Y sin embargo, a partir de allí han disminuido los números y también han disminuido en algunas otras localidades de otros países donde se realiza el censo. Entonces, bueno, eso es lo importante de hacer un censo a nivel regional, es decir, uno puede determinar si realmente lo que estamos viendo podría ser algún efecto de la cantidad de localidades o de algún fenómeno particular de esa zona, o si más bien es una tendencia más a nivel regional. Siguiente. Como mencionamos anteriormente, hay una serie de especies migratorias neárticas que paran en las costas venezolanas. Una de esas es el Calidris pusila, que es una de las especies migratorias más abundantes, ¿no? Fíjense, tenemos dos picos interesantes, tanto en el 2010 como en el 2016 y en el 2019. Vemos un aumento. Los sitios donde más solemos observar esta especie es tanto en Cuare como en la Ciénaga de los Olivitos. Y probablemente muchas de esas disminuciones en esas abundancias corresponden a años donde no se pudo censar en esas zonas. Siguiente. Por último, tenemos otra especie migratoria, pero esta vez es un pato, la espátula disco, también que proviene de América del Norte y que suele pasar entonces suele pasar el invierno en Colombia, Venezuela, Perú, entonces todos estos países del norte de Sudamérica, ¿no? Hemos observado grandes abundancias básicamente en el 2012
y ha sido abundante mucho en el refugio de fauna de Cuara. Llama la atención que en el año 2010 no se observó y bueno, habría que determinar exactamente qué fue lo que pasó ese año. Siguiente. Tenemos otras especies que no colocamos los números porque, bueno, son muchos datos, pero bueno, queríamos mencionarles que son comunes en nuestros humedales. Por ejemplo, en la familia Scolopácide tenemos estas especies migratorias neárticas como el chorlo real, que es muy común en toda esa zona de los humedales de Falcón, el tihuitigüe chico, muy común también en esa zona, el Linodromus beiseus, y también las tres especies de playeritos que les mencioné anteriormente, tanto Pusilla como Minutilia como Mauri, que son bien difíciles de identificar y pueden ser un dolor de cabeza para los censistas. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver las especies comunes de la familia Charadridae, ¿no? Vamos a tener dos especies de playeros residentes, como serían el playero pico grueso y el turillo, y tenemos otras especies que son sumamente comunes, siendo tan comunes que podemos tenerlas hasta en la ciudad de Caracas, en el Parque del Este, como sería el alcaraván. Y tenemos otras especies migratorias neárticas como el playero cabezón. Siguiente. Una familia que es sumamente diversa, como les mencioné anteriormente, que es una de las que tiene una mayor cantidad de especies en el censo, es la familia Láride, que es la familia de las gaviotas, ¿no? Varias de las especies comunes que hemos visto en el censo son, por ejemplo, el guanaguanare, que es una especie común prácticamente a nivel mundial y que se reconoce por esa cabeza completamente oscura en la parte de los adultos, pero también vamos a tener al guanaguanare fluvial, que es una gaviota que se reconoce por ese pico sumamente grande y pesado. Tenemos a la tirra canalera, que la vamos a distinguir por ese pico naranja sumamente conspicuo, la gaviota filico, que se reconoce por su tamaño pequeño, porque aquí no se ve bien en la foto, pero tiene la punta del pico roja. Siguiente, por favor. Otra de las familias con gran diversidad es la familia Ardeides, es decir, las garzas. Entre las especies más comunes vamos a tener, bueno, la garza real, todo lo que sería la ardea cocoy, la garza silvadora, el chicuaco, que es sumamente común hasta en la ciudad de Caracas, la garza rojiza, que también puede llevar a confusión en los censos porque ellas tienen una fase blanca. Entonces podría confundirse con una garza real, por eso es que debemos estar pendientes de la coloración del pico y la coloración de las patas. Siguiente. Tenemos otras especies que suelen ser bastante comunes en los censos, como por ejemplo los picos de tijera, que suelen estar en todos estos humedales de la costa, el gabán pionío, muy común en el refugio de fauna de Cuara, igual que la garza paleta. Tenemos unas poblaciones interesantes de aruco en todo lo que serían los humedales de San Pablo de Urama, en Carabobo, donde vamos a ver grupos de 60 o 70 arucos, por lo cual este es un humedal sumamente importante para esa especie. Y otra especie muy común sería la viudita acuática, que la podemos ver a lo largo de muchos humedales en la costa. Siguiente. Una de las demostraciones de la importancia de todo lo que serían estos monitoreos del Censo Tropical de Aves Acuáticas son los avistamientos, por ejemplo, de especies que se encuentran amenazadas, como por ejemplo la cotarita de los costados castaños, donde no solamente hubo un avistamiento en un sitio donde nunca se había visto, sino que sirvió de extensión de rango para todo lo que sería el estado Zulia y para el estado Carabobo. Lo mismo pasa con el tarotaro, que se vio por primera vez en el estado Carabobo en el 2011. Bueno, eso nos puede dar una idea de cuán útil pueden ser estos datos de los censos para un mayor conocimiento de los estados poblacionales de las diversas especies de aves acuáticas. Siguiente. Ahora bien, después de este vuelo rasante, eh, queríamos mencionarles que si tienen una mayor curiosidad sobre los resultados del censo, pueden consultar la revista venezolana de ornitología, que en todos sus números tiene un artículo dedicado al censo neotropical de aves acuáticas del año anterior. Es decir, por ejemplo, el que va a salir ahora en diciembre va a tener los datos del censo del 2019, así, prácticamente todos los años están disponibles todos esos datos en estos artículos. Ahora bien, ¿qué proyecciones tenemos para el futuro? Bueno, no es un secreto para nadie la crisis que estamos viviendo a nivel económico en el país, más todos esos problemas logísticos de la gasolina. Esto de alguna manera ha afectado esa participación ciudadana. ¿Cuál es la idea? Contar con la colaboración de más voluntarios
que estén cercanos a esos humedales. Es decir, sería ideal que nosotros, por ejemplo, tuviéramos voluntarios observadores de aves cerca de las albúferas de Cuares, por ejemplo, o cerca de la laguna de Tacarigua, donde no fuera necesario desplazarse desde alguna ciudad lejana, sino que ellos mismos se encargaran de hacer los censos de manera permanente a lo largo de todos los años. Eso sería lo más valioso de este censo de aves acuáticas, es decir, hacer un muestreo continuo en el tiempo. Otra cosa que es muy importante es tratar de censar en más localidades en todo lo que es los Andes, que tenemos algunas localidades de los Andes, pero sería mejor incrementarlas y hacerlas de forma continua. Más localidades en los llanos, que si bien tenemos en algunos datos de Guárico, de Portuguesa y de Cogede, lo ideal sería censar en más sitios. Y definitivamente Bolívar y Amazonas, donde por la lejanía y por los problemas logísticos es muy difícil hacer censos allá y de forma continua. O sea que lo ideal sería tener voluntarios allá dispuestos a hacer estos censos. Siguiente, por favor. Aquí aprovecho para agradecer a todas las instituciones que han participado desde el inicio de estos censos. Entre esas instituciones, bueno, tenemos a Wetland International, que es la que se encarga de patrocinar, digamos, el censo a nivel internacional, la Unión Venezolana de Ornitólogos, pero también hemos tenido una serie de instituciones como sería la Universidad Central, la Sociedad Conservacionista Dubón, la UNICEF, el IBIC, la Universidad de Zulia, la Fundación FEL, la ONG Mangle, que de alguna manera han brindado tanto apoyo institucional como con sus profesionales para la consecución de estos censos siguientes. Y algo muy importante en lo que quiero hacer énfasis es agradecer a todos esos voluntarios que año tras año han salido al campo a pesar de todas las adversidades para poder hacer un registro continuo. Quisiera hacer especial mención a Margarita Martínez, que coordinó el censo desde el año 2006 hasta el 2012, que fue la encargada como de impulsar o de darle un primer impulso al censo, y tenemos censistas que han estado censando año tras año, como por ejemplo la profesora Sandra Giner en Cuares, Lermi Torres en todo lo que serían la Ciénaga de los Olivitos en Zulia, la profesora Virginia San en todo lo que es Margarita, Fran Espinosa en Tucurera, en Falcón, el señor Eduardo López en la Laguna de Píritu, Daniel García en el humedal de Urama, Marieta Hernández de Audubón, que censó durante muchos años en la Laguna de Boca de Caño. Y bueno, así realmente no podemos incluirlos a todos, pero aquí va un agradecimiento a todos esos 180 y tantos voluntarios que han hecho posible que se dé el censo. Y bueno, y quería agradecerle, siguiente, y si tienen alguna pregunta o duda, bueno, trataré de contestar. Gracias, Cristina. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y también queremos agradecer a la Fundación Tierra Viva por su apoyo con las charlas a través de su programa Somos de Biodiversidad, en donde ahora tienen un tiempo ilimitado las charlas de uno. Déjame ver las preguntas del chat. Bueno, Juan Serrano comenta que ellos tienen un grupo de guardaparques en el Parque Recreacional Luis Cabeza Martínez, en el municipio Peñalver Anzoátegui, para que quieren participar en el censo. Bueno, excelente, excelente. Yo les mando mi correo para enviarles las planillas y bueno, ya será para el año que viene que participen en el censo. Esa es la idea, que los grupos ambientalistas se involucren y formen parte del censo. David Ascanio tiene un comentario que una pareja de Alcaraván inclusive llegó a anidar en el distribuidor Altamira de la autopista del Este en Caracas. Sí, es cierto. Alejandro Luis tiene una pregunta que comenta que mencionaste que ha habido censos en todos los sitios Ramsar. ¿Cómo han hecho los Roques? ¿En qué callo han censado? Oye, exactamente, ahorita no recuerdo en qué callo se censó, sé que se censó en una o dos oportunidades, pero no recuerdo, tendría que buscar en la base de datos a ver en qué callo fue que se censó. Después te paso la respuesta, Alejandro. Karina menciona que quiere saber si esta iniciativa goza de algún apoyo de instituciones oficiales, si hay interés y qué hace a los participantes involucrarse. Sí, bueno, para involucrarse los participantes pueden escribir a mi correo, que es cristinasainsbalta@gmail.com,
y allá entonces yo les puedo facilitar los formatos de las planillas. Y aquí aprovecho, es importante que se me había olvidado mencionarles, la idea es que las planillas me las manden a mí, que soy la coordinadora para Venezuela. Hay muchas personas que han montado sus observaciones del censo en eBird, pero si no me lo notifican a mí, no hay manera de que yo sepa que ese es un conteo del censo. Entonces, si quieren, si hay observadores de aves que se sienten más cómodos trabajando con IBER que con la planilla, bueno, simplemente compártanme su lista de IBER y avísenme que fue hecho dentro del censo neotropical de aves acuáticas. Hasta ahora el apoyo que ha tenido el censo básicamente ha sido a nivel de la UO y de las instituciones asociadas a los coordinadores de los censos, que han sido básicamente universidades y centros de investigación. Mayra pregunta si no existen registros de censos en el estado Apure. Sí han habido censos en el estado Apure, pero hace varios años, o sea, hace varios años que no tenemos datos recientes. Así que si hay alguien en el estado Apure que se anima a censar, bueno, será más que bienvenido. Rosa Virginia Guevara pregunta en qué época del año se realiza el censo. Sí, se realiza en 2 épocas al año, en 2 semanas en febrero y 2 semanas en julio. Y estas fechas las van a determinar las personas del Comité de Aves Acuáticas de Wetland International para Sudamérica. La idea es que a lo largo de toda Sudamérica se cense en este periodo de tiempo de 2 semanas. Nosotros siempre somos flexibles, aproximadamente unos días antes y unos días después de este periodo, para darle una mayor facilidad a los censistas. Carlos pregunta, es curioso que un humedal con 50-60 arucos en Carabobo. Sí, es sumamente curioso y sería muy interesante hacer un estudio de comportamiento allí, de que, bueno, de esa población, qué características tiene y qué es lo que tiene de particular ese humedal que tiene tantos arucos, ¿no? Sí, es sumamente curioso eso. Bueno, no hay más preguntas, no sé si tienes algún comentario más. Bueno, sí, yo aprovecho para animarlos a todos a que, bueno, este año 2020, por la pandemia que estamos viviendo, el censo no se pudo realizar o se realizó en muy pocas localidades en julio. Pero bueno, animarlos a que se, se animen a participar en el censo para el año que viene y que me escriban si quieren desde ahora, yo les puedo mandar las publicaciones de la revista, les puedo mandar las planillas, y bueno, y para que vayan pensando en qué humedales pueden censar cerca de sus zonas donde viven, pues, porque mientras más censos tengamos, vamos a tener una mejor idea de cómo es el estado de las poblaciones de aves acuáticas y el estado de los humedales. Esto nos puede permitir a largo plazo tomar decisiones a nivel de conservación. Y un ejemplo importante de esto es una localidad cercana a la Ciénaga de los Olivitos, que debido a la información realizada o los datos tomados por Ledmir Torres en esa zona, se pudo determinar que era un sitio importante para una especie de ave playera y en base a eso se constituyó en la primera reserva de la red hemisférica de aves playeras. O sea que ahí se puede imaginar la utilidad que tiene este tipo de monitoreo en decisiones importantes para la conservación de las aves. Aquí hay otra pregunta. Mayra pregunta que si los datos de en febrero no son válidos para el censo. Sí, los datos de febrero, sí está dentro del rango en el que se realizan los censos, sí, o sea, es en febrero y en julio que se hacen esos conteos. Sí, puede haber una flexibilización que estaba viendo, pues, lo que comentábamos anteriormente. Nosotros solemos ser flexibles unos días antes y unos días después para que la mayor cantidad de censistas pueda participar, porque sabemos que a veces es difícil cuadrar una salida de campo, la parte logística, etcétera, ¿no? Por eso somos flexibles. Buenísimo. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, sí, aquí hay una. Juan Serrano pregunta no pregunta, comenta que cuenta con un equipo de guardaparques en la laguna de Pirito. Entonces, Juan, ya Excelente. mandamos el correo de la profe Cristina para que pudieras comunicarte Para con ella. ponernos en contacto. Excelente, son bienvenidos todos los grupos de guardaparques, los grupos ambientalistas o cualquier persona, cualquier profesional que tenga interés en las aves y quiera participar es bienvenido. O sea, la idea es que este sea un proyecto de ciencia ciudadana, donde todos participemos y aprendamos también a identificar aves.
Bueno, entonces ya no hay más preguntas. Les quiero agradecer su participación y recordarles que mañana tenemos otra charla de Hugo sobre el problema de las aves que tienen petróleos. Entonces, mañana la charla es a las 10 y los esperamos allá. Bueno, muchas gracias a todos.